culpa de mi rebelión. Cada latigazo mi propia traición. Pero en esa sangre que cae al suelo, Adonai escribía mi consuelo. No es solo historia, es mi realidad. En su herida encuentro mi sanidad. Claro que sí. Católicos, pentecostales, adventistas, de diferentes religiones. Yo te aseguro que la religión satánica no van a ver, pero si se arrepienten antes van a ver. Claro que sí. Es Bueno, que, no, ¿Sabes qué, Carlos? ¿Sabes no qué? van a ser Pero satánicos. escúchame, ¿sabes es qué? que está dicho en la Biblia, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿sabes qué? Hoy día es pentecostal y predica la religión pentecostal. Un amigo mío, Miguel. Amén. Y yo le dije, yo no me siento orgulloso que lo saque de esa religión. Porque es que van a ver de diferentes religiones, hay sacerdotes que están... Es que en la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que Porque así van a haber personas pentecostales que se van a quedar. Muchos. Pero mira, ahora mismo como te está diciendo en Spotify, que estamos viendo de que hay gente en Azerbaiyán, que están allá en Indonesia, son musulmanes. ¿Y que están oyendo? Están escuchando lo que estamos hablando, que es llevando de la palabra del Señor. Una Biblia, Reina Valera de 1960, que estamos leyendo en español. Pero, como la palabra está llegando, Dios está cumpliendo su propósito de que están escuchando palabra del Señor, aún en esos países que son musulmanes, que su mentalidad, su teología es musulmán. Pero vamos al medio del asunto. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Por quién es que somos salvos? Por Jesús. Y entonces estamos en este dimidirete de cuál es la religión verdadera. No, porque todo el católico te va a decir es que yo soy la religión verdadera porque era el judaísmo, pero entonces se fue transformando en el cristianismo, que fue la iglesia. Entonces la iglesia católica te va a decir, esta fue la iglesia que fundó Jesús. Claro. Pero yo me he reunido a hablar muchas veces con Héctor Luis. Entonces, ¿cuál fue la religión que fundó Jesús? Jesús era judío. Entonces, después fuimos llamados en Antioquía cristianos, seguidores de Cristo. Los Entonces, del camino, ¿te acuerdas? los del camino. Primero eran los del camino, Ujú. que se reunían en el camino porque no habían templo. No. No habían templo. Hay un texto que mucha gente utiliza, que cuando Pablo escribe la carta, que dice, y las mujeres en la congregación que callen. Entonces hay muchas personas que te dicen, ¿ves? Que él está diciendo que la mujer no puede hablar porque ellos se reunían en las plazas públicas. Y mira qué interesante que ellos se reunían en las plazas públicas y alguien se ponía a leer la carta de Pablo. Las personas hacían silencio, aún los comerciantes, aún el que estaba pasando, pero había mujeres que era el momento en que se encontraban y empezaban a contarse sus cosas y seguían con el volumen alto. Entonces, Pablo lo está escribiendo para el que lo está leyendo la carta, lo diga. Ese es el contexto de eso, porque ellos se reunían al aire libre y dicen los libros de historia de que las personas hacían silencio para escuchar, porque quieren oír la palabra del Señor, y eso es lo que queremos hacer cuando nos reunimos a grabar tanto para Spotify como para YouTube. Las personas están ansiosas de leer la palabra porque están ya hasta aquí de que si la religión, que si aquel es bautista, que si aquel es testigo de Jehová, que si nosotros somos pentecostales. Tú conoces a una persona, yo cuando estoy cogiendo la quimio, se me acerca una persona y me dice, ¿de qué religión, de qué denominación tú eres? Y yo me acuerdo un día que estaba hablando con Héctor Luis, y en una clase yo lo dije, ¿de qué denominación somos? Porque somos la iglesia de Jesús. Y quien salva es Jesús. Y en la Biblia me dice de que si yo lo acepto como mi salvador, ese es el vehículo para yo ser salvo. Y que tenemos que ser imitadores de Jesús, no de una religión, de Jesús. Ahora, por convicción, ¿por qué seguimos una religión? Porque eso es algo que yo siempre he hablado, verbalizado y que tenemos que pensar. Es algo que tú centralizas en tu mente y tú dices, mira, esto va acorde conmigo, esto es lo que yo creo. Como decía David, no es porque mamá era católica,
mi abuela era católica y hay una tradición, que rompamos con la tradición y que tú, si quieres seguir la teología católica, sígala por convicción. Conócelo. Conócelo. Exacto. Hay Indaga, mucho- pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Y como siempre lo decimos aquí, filtrado por la palabra. Y esa es la que convence. Esa es la que te va a decir, ¿estás bien? ¿Estás mal? Si no, pues vamos entonces a seguir buscando quiénes son los que verdaderamente, ¿verdad? Lo hacen de la manera mejor correcta, porque es que no hay iglesia perfecta. No. Y hablan de muchas religiones, de muchas denominaciones van a ver en el cielo. Claro que Porque somos uno. un cuerpo, un Uno, solo cuerpo. uno. Es que él lo dijo, la iglesia, y cuando lo menciona Apocalipsis, que la iglesia, que vamos a ir a la boda del Cordero, y que es la novia, que él es el novio que está preparando lugar para coger la iglesia. Entonces muchas veces nosotros pensamos, no, porque la iglesia soy yo que soy pentecostal, y mi hermano que es testigo de Jehová, y el que es musulmán. Aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, que lo internalice y diga, mira, Él murió por mí, como hizo el ladrón en la cruz. Exacto. El ladrón en la cruz, ¿de qué denominación era? Lo sabemos. Pensamos que era judío porque los romanos no lo condenaban a crucifixión. Era peor, le cortaban la cabeza como le hicieron a Pablo, que Pablo le cortaron la cabeza porque era ciudadano romano. O sea, para crucificarlo tenía que ser mínimo judío. O sea, era judío porque había nacido, pero él reconoció quién era el que estaba al lado de él. Y en sus palabras, pues esto es lo hermoso. Porque él no le dijo, yo me arrepiento, mira, es hermoso como él le dice en sus palabras, acuérdate de mí. Mira cómo es el Señor, que aún entendiéndonos cómo nosotros lo decimos, Él lo acepta. Por eso yo creo de que hay personas que amor han atentado contra su vida y en el último segundo, último instante, Dios se lo Y cuenta. tú sabes qué, que eso me pone a mí a analizar, que verdaderamente Jesús lo que conoce y lo que ve es tu corazón. Es correcto. O sea, y Él sabe nuestros pensamientos antes de nosotros decirlo. Así que yo me imagino que este ladrón en la cruz, eso fue lo que pasó. Por eso fue que no necesitó tanta palabra. Porque Jesús mismo conocía y vio lo que había dentro de su corazón. Por eso es que el otro Arrepentimiento. entonces... Genuino, claro. Por eso es que el otro no accede a... Porque entonces decimos, no es que los dos tenían la... Claro que sí, los dos tenían la misma oportunidad de tomar la decisión. Pero es como tú dices, y yo entiendo lo mismo, de que bueno, sabemos cuál era cuál, de que en su corazón, él vio el arrepentimiento y el otro tenía en su corazón unas raíces. Porque es interesante, porque los dos pedían ser salvos. Los dos le dijeron, si eres tú, uno le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate tú y bájanos a nosotros. Él estaba pidiendo salvación. Pero es interesante cómo nosotros visualizamos la salvación. Y volvemos a lo que estábamos hablando, de que qué religión es la que me salva. Ninguna. Es Cristo. Quien te salva es Cristo. Si tú por convicción quieres seguir en el catolicismo porque es la teología que te gusta, es la teología que tú abrazaste, pero llévalo a la palabra, que es lo que siempre decimos, tanto en Iluminados por la Fe, como en Vamos a leer Biblia, de que lo tracemos todo por la palabra. Criticamos esta palabra, ¿no? Que si esta Reina Valera del 1960, que está mal traducida. Es interesante que esta Biblia, para que llegara en la mano de nosotros, un monje católico estuvo 15 años huyendo de la iglesia católica para que yo tenga el beneficio de esta palabra, de leerla. Porque según la iglesia católica de la época, yo tener una Biblia era pecado. Y eso es lo que lleva a Martín Lutero. Martín Lutero no tenía en la mente hacer ni protestantismo, ni protestante. No, él no sabía lo que él estaba haciendo. Él simplemente se dio cuenta de que algo andaba mal. Y buscó qué era lo que se estaba haciendo mal. Y lo señaló. Y Eso se todo fue a la lo que hizo. Biblia. Parte de lo que molestó a Martín Lutero es que se estaban vendiendo indulgencias. Estaba indignado. Él estaba totalmente Por indignado. ejemplo, algún amigo de Giovanni, por usar un ejemplo, Ujú. moría
y no sabemos si fue salvo, pues entonces la Iglesia Católica en el momento, si Giovanni pagaba una cantidad de dinero, le vendían una indulgencia Y salvaban. y esa Lo persona declaraban salvo. lo declaraban salvo. Ese sería el primer acto apologético, ¿verdad? ¿O no? Apologética es la defensa de la fe. ¿Cómo tú desarrollar una defensa? Allá es por fe. Ya no es lo que Martín Lutero estaba haciendo, ¿verdad? No, Martín Lutero sí estaba haciendo una apologética, estás correcto. Ok. Estás correcto en el planteamiento. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, los líderes, cuando estamos hablando de Iglesia Católica, no estamos hablando de nuestros hermanos católicos. Pues yo tengo muchos hermanos católicos que, pues, al contrario, los amo, los abrazo y rezan rosario por mí, que siguen rezando rosarios por mí. Había un cliente que cuando yo estaba trabajando la última semana, oye el nombre y me dice, ¿tú eres Edgardo Lema? Dice, nosotros en la misa los domingos rezamos por ti todos los domingos y yo no sé ni quién es Edgardo Alemán, pero rezamos por ti todos los domingos. Amén. La Biblia nos manda y Son- ahora es por nuestros Son, hermanos. son bienvenidas. Pues regresando a Martín Lutero, Martín ve esa indulgencia y él dice, oye, están cogiendo a la gente de tonto porque te están diciendo que es un purgatorio. Que si tú moriste en pecado, pues entonces tu familia se reúne, oran y lo sacan del purgatorio. O sea, ellos te establecen un término intermedio. Pues él dice, es que eso no está aquí escrito. Por eso es que él dice sola escritura, la sola palabra. La palabra es la que te va a llevar al entendimiento. Y él decía, es que no está aquí. Cuando ellos tradujeron la Biblia, que las personas empezaron a leer y decían, oye, ¿dónde está lo de las indulgencias? Está en Mateo, está en Marcos. Y las personas leían de Génesis y Apocalipsis Yo lo encontraba. y no veían ni el purgatorio, ni veían las indulgencias, ni veían ciertas cosas que la Iglesia Católica, volvemos, el liderato De ese momento. de ese momento. Y entonces provoca de que Martín Lutero, que era un sacerdote católico, él amaba a la Iglesia Católica. Pues claro que sí, le hizo mucho bien a él, era una persona pecador. Cuando él conoce a Cristo y abraza la fe católica, él quería seguir siendo parte de la fe católica. Pero cuando nosotros vemos la verdad es esta, la Biblia, la palabra del Señor, cuando tú chocas contra esta verdad, tus ojos se abren y tú dices, wow, yo viví en el engaño. Por eso decimos, analiza bien qué religión tú estás siguiendo. Denominaciones, pues mira, vamos a tener muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me encanta la empanadilla frita, pero a Lourdes le gusta el horno. Y a David no come frito. Por darte un ejemplo. Pues entonces, ¿quién está correcto? ¿Yo que la frío en aceite, Lourdes que la hace al horno o el que no come? ¿Verdad? Entonces, no puedo poner a pelear que no, porque eso está malo, que cuando esas son cosas que venimos a ver son triviales. Ahora, cuando nos edificamos en la palabra, que eso es lo que nos une, que eso es lo que podemos trazar, que eso es lo genuino, vemos de que eso es lo verdadero y lo cierto. Por eso es que siempre vamos a la palabra, vamos a llevarlo a la palabra. Yo oigo una predicación de una persona y tengo que estar bien atento de lo que está diciendo y verbalizando y filtrarlo por la palabra. Lamentablemente, nosotros cuando estudiamos los musulmanes son un poco cerrados a que los cuestiones. Ellos tienen que creer, punto. Nuestros hermanos católicos tienen que creer, punto. Por eso hay clases que trazamos en Vamos a leer Biblia los martes. Y cuando vamos a, por ejemplo, a ver lo que son los dogmas, las doctrinas, chocamos. Porque entonces te imponen algo y te dicen, esto es así porque sí. Cuando no es así porque sí, porque voy a la Biblia y es la que me va a ir trazando qué es lo que yo tengo que hacer y cómo yo tengo que vivir. Y a veces que decimos, no, porque yo vine a este mundo y no tengo un manual de vida. Sí tenemos un manual de vida. Lo que pasa es que, como bien hacemos con las cosas cuando las compramos algo y cogemos el manual y llega el manual y lo cogemos y lo botamos. No leemos las instrucciones.
yo sé de esto. Ujú. Esto yo lo puedo Eso es hacer. un mueble Esto es sencillo. fácil de hacer y Yo fácil de sé montar. poner 4 tornillos y taladrar y no necesito las instrucciones. Y por eso nos Y entonces enfrascamos. nos sale una pata más coja que la otra en la mesa. ¿Y qué pasó? Porque no leíste las No instrucciones. leímos las instrucciones. Por eso es que estamos en este TGMN y tú vas a ver muchas personas que te preguntan rápido que te conoces, ¿qué denominación tú eres? Ujú. Yo he entendido en este caminar, cuando yo empecé, que acepto al Señor como mi Salvador, pues te va a salir una duda que tú dices, pues a qué iglesia voy. Yarali era católica, mis nenes estaban cogiendo catecismo. Pues yo, pues vamos a empezar a visitar la iglesia católica. Pero sucede algo dentro de la misma iglesia católica. ¿Por qué? Porque aquí el que gobierna es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que dejarnos ser gobernados y guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como nos anhela, nos quiere, nos desea, te va a conmover y te va a mover a dónde es que tú vas a pertenecer. Y Él es el que te va a llevar. Y una vez te lleva y te pone en un sitio, tú eres de ese sitio. Entonces a veces decimos, no, pero ¿dónde es que está eso en la palabra? Eso es interesante que está en la palabra cuando le pasó a Jacob, que el tío le puso, digo, pon tú tu precio, pon tú tu paga. Y ese texto lo podemos dilucidar de por qué es que yo estoy en esta iglesia y como que no me hallo. Y es interesante porque la misma palabra te lo dice. ¿Por qué? Porque dice que habían unas ovejas que eran negras, habían otras que tenían listones, habían otras que tenían manchas. A veces yo llego a una iglesia porque yo me muevo a buscar la palabra, porque me gusta el cántico, me gusta cómo es que el pastor predica. Pero yo lo que tengo es que analizar y dejarme guiar por el Espíritu Santo y yo verme, y amor, yo soy una oveja que tengo rayas. Y yo tengo que ir analizando porque entonces voy a empezar a chocar porque las demás son negritas o con listones. Y entonces, No veo ninguna como yo. por eso es que nos chocamos. Ujú. Entonces tú tienes que buscar una que sea acorde a lo que son ustedes o lo que soy yo. Afín. Afín. Y eso es algo que lamentablemente chocamos mucho. Porque es interesante de que cuando estábamos hablando una vez en una de las lecciones de demonología, de que el ejército de Satanás está bien organizado. Exacto. Y no contienden ellos contra ellos mismos. Porque en ningún momento te has visto, se levantó alguien en el reino de Satanás y está contendiendo con el mismo Satanás. Mira qué interesante. Ellos corren unidos. Entonces nosotros que portamos una verdad, corremos en una desunión. En lugar de ayudarnos y apoyarnos, estamos constantemente en conflicto unos con otros. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nos vamos y reiteramos lo que siempre hablamos y siempre vamos a hablar, que nos vamos a la palabra. Tomando otra vez lo de el libro de las instrucciones y que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. En Josué 1, versículos del 8 al 10, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice algunas cosas, y todo te saldrá bien. Y cierra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que es meditar No, y si en la palabra, es la guía, es el manual de guía. instrucciones. Es que nosotros tenemos que hacer el ejercicio de meditar en él de día y de noche. Y si nos profundizamos más en eso que tú has indicado, dice aquí, dice en una de las partes, que es lo que quiero que te centres. Dice, solamente fue el versículo 7 del primero de Josué 1:7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, siéntrate. Porque eso es lo que está pasando con muchas denominaciones, mucha religión, que se está yendo o muy puritano o te está yendo muy liberal. Aquí mismo te lo está diciendo. No te apartes de ella ni a la derecha, no te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, céntrate. Yo me tengo que centrar en esta palabra y no irme a los extremos. Eso es el problema de que hay muchas denominaciones, muchas religiones, porque el centro es Jesucristo y nosotros nos hemos ido apartando. Entonces hemos tomado polaridad, hemos tomado posiciones. No, porque yo soy muy de derecha, muy liberal por tomar una posición. Entonces llega una mujer que llega usando pantalones, pues entonces yo vengo y le caigo encima. No, porque la mujer no puede estar usando pantalones. O La se pinta mujer, el pelo. la mujer no se puede pintar, la mujer no se puede maquillar. Y tampoco puedo ser muy liberal. Oye, contéstame esto. Porque en lo de la mujer de la ropa, según yo tengo entendido, eso es desde Moisés, ¿verdad? Eso fue no una ley, sino como algo que escribió Moisés acerca de la vestimenta de las damas. Que la mujer vista como mujer y hombre como Sí. hombre. Exacto. Ahí mandó. Habla con decoro. Ahí dio David donde yo quería. ¿Por qué? Porque hasta donde yo tengo entendido, según lo que yo, ¿verdad? Busqué, yo soy ignorante en esto. No, pero estamos aprendiendo. Hasta donde yo busqué, y lo que pude hacer pues, es un exégesis, creo que es que se le dice, Ujú, de eso ese mismo. versículo. Ujú. Pues lo que aprendí o lo que encontré, mejor dicho, fue que él dejó saber eso porque las damas en ese momento que estaban allí querían saber qué era lo que había en el tabernáculo. Y cuando los sacerdotes se quitaban las vestiduras, ellas iban, se vestían de hombre y entraban, o querían entrar a averiguar lo que era, algo así, por lo que puedo recordar. ¿Me equivoco? ¿Era por eso que él lo dijo? O... Sí, no, y también lo que él quería era que no fueran como las demás naciones. Ok. De que, pues, el hombre que es el hombre, porque es Dios, para empezar, citado por la Biblia y dicho por el mismo Dios, creó hombre y creó mujer. Entonces, que el hombre sea hombre y sea varonil, use ropas de hombre, y que la mujer sea mujer y use sus vestimentas de mujer. Es parte de lo que estamos viviendo hoy día. Es correcto. Pero- No es que estamos criticando a la dama que está usando, aunque está usando el pantalón, que es algo que podemos decir criticado, pero es un pantalón que es de mujer, o sea, que tú ves Exacto. y es algo que es femenino. Mira, Como te dije, es como te dije, hombre, es como, mala mía, Eso es, está bien. es como te dije Sí. de lo que estamos viviendo hoy día. Pero a lo malo le dirán bueno, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y lo más grande es que de 66 libros que tiene la Biblia, todas nos llevan a que viene el deseado a buscarnos. Ujú. Que tenemos que ir Dios nos dejó la Biblia para hacer nuestro manual, lo que estaba diciendo Lourdes y el ahorita, Claro. que el manual de montar esta mesa, ujú. pues Dios nos dio, si nosotros viviéramos, es que no hay nadie, en verdad, no hay nadie que viva hoy día como se supone que viva la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Filtrando esto de la vestimenta de la mujer, en Primera de Timoteo 2:9. Tengo varias versiones aquí. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice: también deseo que este capítulo habla de cómo orar en la iglesia. Y dice: también deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Más bien, que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Yo versículo de ese. Primera de Timoteo 2:9. Ahora mismo. Y eso es en la traducción lenguaje actual. En la Reina Valera te dice:
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora mismo es como, no, yo le estaba diciendo a Luis de los otros días. Cuando tú vas al tribunal, tú vas escotado. ¿Por qué no? Tú tienes No que lo ir permiten. decente. Tienes que, no puedes tener camisilla, no puedes, pues Ni entonces, escote. y nos levantamos ante el juez cuando el juez entra y sale. Y el juez es el que habla ahí. Pero entonces, cuando tú vas a la iglesia, van a leer la Biblia y tú ves a la gente en el teléfono. Óyeme, ¿dónde Ni está, se levantan dónde está con respeto. el respeto? Y el juez tuyo es el pastor que Dios lo está usando en ese momento para hablarnos. Porque si la gente, mira, es que la gente piensa, no, Dios háblame. Óyeme, si Dios te habla todos los días. No, y en ese momento, sí. como tú dices, a través del pastor, del líder, del que sea que está hablando, él está verbalizándose a través de la persona que está ahí. No, Y como dice David, pues tú, si al hombre le debemos un respeto y lo hacemos, ¿Cuánto más? cuanto más al que está allí en el púlpito, que es el representante de Dios que está verbalizando la palabra. Es Dios el que está hablando. Y como dice David, pues hay que guardarle un respeto. Y por respeto, y así como la vestimenta ni te salva ni te condena. Correcto. Pero obviamente hay que tener algo de decoro. Y volviendo al punto que tú estabas diciendo, era para diferenciarse de las naciones, porque habían personas en un momento dado que lo mismo les daba vestirse lo vemos hoy en día. Por eso es que Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando él está diciendo eso, aún las cosas que tú estás viendo hoy que te escandalizan, él ya las vio. Por eso es que Dios destruye Sodoma y Gomorra, porque el pecado allí estaba. Y Rampante. interesantemente, él destruye Sodoma y Gomorra, porque cuando tú lees el texto, te dice de cuando llegaron los ángeles, que se agolparon a la puerta y los querían. Pero ¿qué dice el texto? Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sabes por qué él tuvo que destruir eso? Porque no había manera de arreglarlo. Eso estaba totalmente descontrolado. Ya eso estaba. Es lo que nosotros conocemos como anarquía, el término de anarquía. Yo me imagino que eso era lo que estaba... O sea, no había forma de corregirlo. Ahí fue que él le dijo lo de si me consigues 10 justo o 5. Era una lucha, era una batalla. Era una lucha porque antes de todo eso, el mismo Dios visita a Abraham. Es interesante porque es la única vez en la Biblia que dice de que Dios vino a comer con alguien, porque eso es parafraseando su pana. Ajá. Y el mismo Dios dijo, oye, yo quiero ir a visitar a mi pana y literalmente sentarme a comer con él porque es la comunión que busca Dios con nosotros. Regresamos al punto principal que estaba hablando, cuál es la religión principal, cuál es la religión que debemos seguir, cuál es la iglesia verdadera. Nos centramos en eso y lo que Dios quiere es otra cosa. Dios quiere, siéntate a comer conmigo. Él descendió a comer con su amigo y a hablar coloquialmente. Después suceden esos hechos de que los ángeles que iban con él se bajan a la ciudad, pero Dios no baja a la ciudad. Dios se quedó con Abraham y empieza la conversación. Y es más interesante porque está escrito que Dios dice, le he de ocultar yo a mi amigo lo que yo voy a hacer. O sea, Dios, mira qué maravilloso es, que él mismo se dice, como yo le voy a ocultar, yo voy a destruir esa ciudad, porque mira el pecado como está. Por eso es que Moisés les está diciendo, cuidado con lo de la vestimenta, vamos a diferenciarnos de las demás naciones. Aquellas naciones, si es hombre o mujer, pues lo mismo le da. Y por las cositas pequeñas, las zorras pequeñas, te dañan la vid completa. Y mira lo que acarrea las cositas pequeñas. Pues en ese momento Dios está dialogando con Abraham y Abraham empieza en una conversación de intercesión. Dios le está diciendo, mira, yo los voy a destruir porque ya ahí la perversión llegó a tal grado que no hay manera. O sea, yo no tengo manera de arreglar este problema. O sea, es destruirlo
y acabar con ellos. Por eso es que cuando el texto que tú me estás diciendo de que Moisés de las vestimentas es para que se vayan distanciando, el que es hombre, el que es mujer, y las cosas las vamos a ir haciendo como Dios manda, como nos manda aquí en la palabra. Eso que pasó. Para evitar, porque las cositas, aunque tú no lo creas, todo empieza por poquito. Y Dios es perfecto. Dios hizo uno y uno. No hizo Juan y Ramón. Ajá. No, entonces Dios todo hizo- empieza por poquito, entonces nosotros empezamos por poquito. No, pues, está bien que se ponga hoy esta ropa. No tiene nada que ver eso. No. A lo que tú cedes en poco, lo que tú cedes hoy, vas a tener que seguir cediendo más adelante más. Y eso es parte de lo que Moisés está estableciéndole. No es para que lo utilicemos para juzgar, no, que la mujer tiene que venir si viene el culto, es como dice David, un decoro. Decoro simple y mínimo que la persona tiene que saber. Es como ahora mismo, nosotros aprendemos la Biblia por lo que pueden leer, pues yo no puedo leer, yo no veo, pero la puedo escuchar, ¿verdad? No hay excusa. ¿Qué pasa? Por la vista. Vamos a hablar de la vista. Tú la lees, ¿verdad? Y si tu enfoque está en escuchar la voz de Dios con el juez, que es nuestro pastor, el pastor que Dios está usando en ese momento para hablarle, o al evangelista, o el que Dios está usando ahí, porque tú coges lo que te toque y sueltas lo demás. Y entonces, si mi enfoque está allá, yo viendo, ¿a dónde se va a ir mi vista? Con una falda corta. Estamos pecando. Estamos mirando en el enfoque que estamos viendo una persona, una dama con su falda bien corta, enseñando lo que no tiene que enseñar, y nosotros que lo estamos viendo y nos estamos desenfocando en el que está hablando. Y estamos enfocándonos. ¿Por qué tú crees que en el tribunal tú no puedes ir con falda corta? ¿Por qué tú crees? Por respeto, porque en el tribunal van confinados. En el tribunal, ellos ¿cuánto tiempo lleva un confinado sin ver a una mujer? Y entonces, ahí que vienen los problemas. ¿Qué pasa? Y esto lo voy a editar lo que te estoy diciendo. El problema es que ahí viene Yarali y su esposo. Ahí que viene, en Carlos miró para el lado, y viene Yarali y lo ve, ¡pam! O un revolú, o pasó un problema, un celo, y ¿dónde entró el enemigo? Ahí lo puso en contra, a pelear. No estamos buscando el que viene con minifalda. No, porque si no es de la iglesia, si es una visita, amén, que venga. Y si es lo único que tiene. Ajá. Pues entonces, pero vamos a ver el proceso. El Espíritu Santo la va a cambiar con calma. Y con amor y sabiduría, la pastora o el pastor, o una hermanita le dice, ay, a mí me gusta como tú viste. Acho, pero imagínate, yo tengo una ropa una falda, un traje que me gustaría regalártelo porque me gusta, no sé, buscas la forma con amor y se lo regalas. O se lo das. O te la llevas un día. Yo soy la pastora, mi pastora se pasa en Benton. Yo soy la pastora, de hecho, yo quiero irme un día contigo de shopping para conocerte. Ay, mira esta falda, me gusta, te la voy a regalar, déjame regalártela porque me cortan la bendición. Claro. Y la persona viene, la cogió. Ahí de nuevo hay que tener cuidado como uno se expresa con El amor, el amor. desenvolvimiento. Eso es amor. Amor. Eso Pero es no hay que decirle, Revelar no vas a mirarla. pasión. Tú no puedes venir con eso aquí. Esto, no, porque la estás sacando. La sacas, la rechazaste. Exacto. Yo le conté a Lourdes, una muchacha que va con una falda bien apretada, corta, hasta la mitad de muslo, a una iglesia. ¿Qué pasa? Vino con esa falda ese domingo, vino el otro domingo con la misma falda, vino el otro domingo con la falda, y vino una pastora, y le dice, tú no puedes venir así, de esto, y la muchacha dijo, pues está bien, pastora, no hay problema. Porque ¿sabes lo que pasa? Que por decencia, yo toda mi ropa son pantalones, y por respeto a la iglesia, pues yo tengo que venir con una falda o un traje, y no tengo, esto es lo único que tengo. ¿Sabes qué? No volví a la iglesia. Y todos pagamos justo por pecadores. Aquella iglesia lo lastimó, esta iglesia me va a lastimar, yo no voy más por una iglesia.
Y entonces, Se pierde. entonces tú me vas Hay algo más malo que se pierda. Eso lo vemos en comercio y yo lo aprendí en negocio. Yo estuve manejando negocios más de 25 años. Un cliente que tú tratas mal te va a afectar y estadísticamente a más de 10 personas. Ese cliente se va a encargar de llegar a 10 personas estadísticamente y un promedio mínimo a decirle a este sitio, mira cómo es esto. Y si lo llevamos acá, como está diciendo David, al entorno de nosotros, eclesiástico, esa persona llega y no va, tacho, por más prédica que tú oigas, No vuelve a tocar, no. no. ¿Por qué? Porque te golpea, te lastima. Por eso es que siempre trazamos todo de que nos vayamos a la Biblia, de que lo hagamos todo por Biblia, de que sea el Espíritu Santo el que trabaje con nosotros. Nosotros llevamos el mensaje. El otro, perdón, Carlos, el No. otro que esto está meditado, que tú estabas pidiendo. ¿Te acuerdas que te dije? Huye de ese sitio. ¿Por qué? Porque vas a lastimar a tu esposa y a tus hijos y no vas a querer saber más de ninguna. ¿Y qué pasó? No tuviste que huir. Dios te sacó por la oreja. Por la oreja. Es que Para sí. la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y te puso en un sitio Una fértil. tierra fértil. Una tierra fértil, con mucho abono, con mucha hambre. Y tú verás cómo vas a seguir creciendo espiritualmente. Toda tu casa. Porque estás buscando, estás yendo de. No son perfectos. Que ya lo está viendo. Porque nadie es Ya lo está perfecto. No son perfectos. Nadie es perfecto. No, a veces nos enfocamos, como dijo el pastor hoy. El pastor para todos lados. Qué bueno el pastor que esto cuando el pastor se retire. Lo tiran para el lado. Ujú. Lo tiran para el lado. Y el pastor que sufre, que lo echan, lo abandono. Sufre el abandono. Sí. Y eso pasa. ¿Qué pasa? Porque hoy esos son los que están, hoy es el capitán del timón. Mañana ese capitán ya no tiene la licencia para pilotear ese barco, pues va para el primer piso. Después del primer piso va hasta que llega al sótano, el camarote, ahí abajo, tráncalo, ponle un candado, que para allá arriba no suba, que viene a dar instrucciones. Y es erróneo que nosotros nos equivocamos y soltamos a personas que en un momento nos dirigieron, un momento que nos abrazaron, un momento que nos amaron, un momento que nos corrigieron cuando estábamos nosotros erróneos. Y eso pasa a nivel pastoral y eso pasa también con los viejitos hoy día. Nos tiran para el lado. Por eso es que tenemos que volvemos a, dice la misma palabra, buscar las sendas antiguas. Pregunta, ¿dónde son las sendas antiguas? ¿Cuál es el camino anterior? Y vuelve a caminarla, vuelve a la palabra y nos centralizamos. Por eso es que a Josué se le dijo, no te vayas ni a la izquierda, ni a la diestra, ni a la siniestra. Céntrate. Porque una vez te centras, todo va caminando bien. Y volviendo a esto que estábamos hablando, yo tengo muy en estima a los evangelistas, los predicadores, los pastores, los exhortadores, porque hacer una prédica cuesta en el sentido de que buscar presencia, buscar la palabra, meterte, estar en comunión, no es solamente sentarme yo a escribir, porque tú estás ante Dios y representando a Dios. O sea, el que es genuino, porque hay lobos vestidos de oveja y hay los llamados. Los llamados. Pero el que es genuino tiene ese respeto y ese estándar. Y entonces van y predican, llegan a las vidas, esas vidas llegan acá y es como cuando Jesús pelea con los fariseos, le dice, ustedes mueven mal cielo y tierra por buscar un prosélito. Un prosélito era alguien que fuera de los judíos y lo judaizaban y lo hacían parte del pueblo. Decía, ustedes mueven cielo, mal y tierra, o sea, se desesperan. Pero cuando llega acá, le empiezan a dar A golpearlo. Pues tú vienes y te vas. Y volviendo a lo que te dije ahorita, cuando yo me voy, se lo verbalizo mínimo, dice los promedios, a 10 personas, sabré si jamás. Y esos días que tú lo verbalizaste, lo siguen, imagínate, Es 10 un efecto dominó. personas y que se lo digan a otras 10 son 20. Pero esas 20 se lo dicen a otra persona son 40.
a una. Mira cómo está llegando el asunto. Sumo las 5. Y- Ya, es sí. el efecto multiplicador. Y síguelo en exponencial. No, y si Y lo por analizamos eso- más a fondo, no es como decir, hablaste mal de esta iglesia, pues a lo mejor encuentras otra, como por ejemplo que tú digas, este supermercado no me gusta, me voy para el otro. Aquí una iglesia, el que no sabe, te las va a contar todas como por igual. A la iglesia no, porque no Porque es... generaliza. Exacto, es como decir tener una marca pues, para no decir nombre de supermercado, Claro. tener un supermercado en específico que tiene gente 1, 2 y 3 que te venden lo mismo a diferentes precios. Si no te gusta uno, tú te vas para el otro. Pues acá, el que no conoce de nuevo, piensa que una sola iglesia que tiró es la misma iglesia Que vas a ver, que vas a encontrar ver lo en mismo todos en todos lados. lados. Sí, en todos lados, o sea, católica, pentecostal, bautista, sea la que sea. No, y eso es lo que estamos viviendo hoy día, Giovanni, que las personas en un pastor te lastimó, sea adulto espiritualmente y vete a otra iglesia, porque tú tienes que correr por tu salvación. Sí. Pero nos enfocamos en que aquel me lastimo y me voy por una esquina a llorar. Perdemos Sí. el enfoque. Pero Cuando mientras... nos lastiman, perdemos el enfoque y eso nos hace tomar malas decisiones. Pero eso, Claro. ahí que viene el enemigo, dice, Se aprovechan. aquellos te lastimaron, pues tú estás llorando en esa esquina como Kiko, pues pero yo me estoy riendo de ti porque tú estás llorando en esa esquina. Y ya tú, y ahí que viene el susurro, quítate la vida. Ujú. Ya te quitaste la vida, ya no hay solución. Quítate la vida. Tú no sirves. Tú No eres no vas a digno. preparar. Tú no eres digno. Ujú. Tú no vas a subir. Tú no vas a cambiar nunca. Oye, y el único que aquí hoy día que no es digno se llama Lucifer, Satanás. El Señor lo reprenda. Ese es el único que no es digno. Todos son dignos. Por eso es que cada vez que yo predico, yo digo, mira, y el santero, tienes la oportunidad hoy. Espiritista, tiene la oportunidad hoy. Palero, tiene la oportunidad hoy. Babalao, tiene la oportunidad hoy. No sabemos si hay un ahorita. Es hoy. Y reconcíliate con Dios. Acéptalo. Y han venido muchas personas de esas dominaciones. Digo, si lo podemos llamar nominaciones, ¿verdad? Sí, Como una denominación, porque Pues, todo. una religión. una de religión, esas religiones. Una esas creencia religiones. religiosa. Vamos a verbalizarlo, una creencia religiosa. Pero- Lo que la persona cree. Pero todos somos todos dignos, nadie hay. Pero que podemos ser, que somos salvos, claro que sí. Claro que sí. Que todos somos salvos. La palabra, como dije ahorita, la Biblia dice en 66 versículos de la Biblia, dice el final, que Cristo viene por una iglesia. Una sola iglesia, sin mancha y sin arruga. Una sola iglesia. No viene por 2, 3, 4. No, viene por una sola iglesia. Por eso lo que queremos decir es que, como lo dice la Biblia, Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, ¿qué denominación me salva? Ninguna. ¿Qué religión me salva? Ninguna. ¿Qué religión debo practicar? La que tú entiendas que es acorde a ti. Pero, que te centres en la Biblia. Amén. Tú quieres ser católico, amén, pero te centras en la Biblia. Ujú. ¿Quieres ser de nuestros hermanos testigos de Jehová? Sélo, pero céntrate en la Biblia. Y esta es la que te va a alumbrar el camino y te va a llevar a la verdad. Y es la que convence. Y es la que convence. Qué religión yo participe, qué liturgia yo haga, cómo yo lo haga, pues eso es algo que yo tengo que llegar a un raciocinio yo, internalizarlo y ver cuál es la que yo pertenezco. Como yo lo decía ahorita, que Jacob tenía unos rebaños que eran diferentes, pues entonces tú eres una oveja que tienes que ver en qué rebaño es que tú perteneces. Si eres de manchita, si eres de café, si eres blanca, si eres de raya. Y sea donde estés, te lleves por la palabra, que sea algo que sea cristocéntrico, que se predique la palabra y que todo lo que tú oigas, enseñanza, prédica, así sea el líder, lo lleves aquí. Entonces tú hagas como hacía Martín Lutero, que decía, pero es que esta gente vende indulgencia. Y él leía la palabra y decía, si lo ves, la autobiografía de él decía que él ardía en su interior porque él decía, si las personas leyeran esto y vieran de que eso es un embuste. O sea, ¿sabes cuánta gente? Por eso fue que chocaron y se fragmentó la iglesia católica y surge el movimiento que por lo menos yo sigo, el protestantismo, porque es algo que yo me he convencido de seguir.
Pero ellos, ¿por qué se fragmentan de ahí? Porque los cogieron de tonto, parafraseando, diciendo, todo el tiempo le están diciendo una liturgia, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando tú vas aquí, lo profundizas y lo buscas, dice, pero es que leí desde acá hasta acá y lo que tú me estás diciendo no lo encuentro aquí. Y acá me está diciendo que las cosas son de otra manera. Por eso volvemos, que ¿quién es que me salva? Jesús. ¿Qué iglesia es que yo voy a pertenecer? La que el Espíritu Santo me lleve. Yo había tomado la decisión de pertenecer a la Iglesia Católica, pero Dios no me quería en la Iglesia Católica. Y el Espíritu Santo me movió a mí, a mi familia, mis hijos están en catecismo, mi esposa era católica, nos movió y nos llevó al sitio que Él quería que nosotros perteneciéramos. ¿Que hay iglesia perfecta? No hay iglesia perfecta. No hay líder perfecto, no hay pastor perfecto. Somos todos No, porque pecadores. hay que tener en cuenta también, a lo mejor, lo digo, ¿verdad? Con mucho respeto, como hay cosas que quizá un protestante ve raro en la católica, yo mismo como protestante veo cosas a veces raras en los protestantes, porque no hay gente, no, o sea, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta, en todos lados hay algo, por eso es que la Biblia te dice los ojos puestos en Jesús. ¿No? Y Por eso es la que... Biblia debería ser tu centro. Y es como... Por eso es que hablamos eso de que te filtres por la palabra, te lleves de la Biblia. Como decimos en el ministerio, vamos a leer Biblia, vamos a leer la Biblia. Y es interesante de que este texto, el más joven, por decirle alguna palabra, el más cercano a nosotros, de lo que está escrito aquí, tiene 2000 años. Génesis, si lo vamos a analizar, 3500, 3700 años de nosotros, de distancia. ¿Qué te quiero decir con eso? De que aún esta palabra es verdadera y es viva. Y cuando yo la voy leyendo, me voy internalizando en ella. Hoy los neurólogos y neurocientíficos están viendo de que cuando tú lees, en tu cerebro se van formalizando la neuroplasticidad y te va formando. Mira lo importante que es, te va reconfigurando y arreglando. Pues tú dices, es que yo me comporto de esta manera, yo soy iracundo, yo soy pendenciero, yo soy vago. Cuando tú te vas de verdad centralizando y leyendo en la palabra, te va arreglando todo y tú dices, wow, cómo está formándose, porque el Espíritu Santo te está hablando con esta palabra que es vida, y esta palabra viva te va dando vida y te va arreglando. Lo torcido se tiene que enderezar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, hace fuerte. Un lazo de 3 nudos no lo puedes romper. ¿Por qué? Porque si tú centras a Cristo, que es lo que significa ese verso, lo pones en el centro, hablando del matrimonio, y lo pones en tu centro, cuando tratas de forzar que no se rompe porque se mantiene Y ese firme. es el matrimonio en pareja, pero nosotros tenemos que tener un matrimonio con Cristo. Sí, Así que el nudo es el mismo. sí, sí. Y Es- y la fidelidad es la misma. O sea, sí. No te diga que estoy terminando el libro que escribió el pastor Israel, que le mando un abrazo, cuando lo vea le voy a decir, el libro me encantó. Hay una parte en el capítulo 3 que él te está hablando de lealtad y fidelidad. Suena igual. Si tú lo buscas en el diccionario, te dice de que la lealtad es el sinónimo de la fidelidad, pero no es así, porque Dios es fiel. Entonces, es internalizándolo fácil para llevarle un ejemplo. Yo soy fiel a un partido político. Yo soy fiel a un partido político. Entonces, yo soy leal al candidato. Pero esa lealtad se quebranta en algún momento. Porque hizo XY, hizo una expresión, cogió una persona y la puso en una posición, movió algo. Mi lealtad se quebrantó. Mi fidelidad sigue siendo el partido, yo sigo siendo del partido. Pero ya yo no soy leal a él. Es un buen ejemplo. Por eso es que lo llevamos a lo de que estamos trazando hoy, de qué iglesia, qué denominación. Pues ¿sabes qué?
sé fiel a Cristo. Amén. Sé fiel a Cristo. El hombre cambia, el hombre te puede engañar, el hombre puede Falla. caer, falla. Inclusive una palabra, algo que te diga y que tú no estás de humor, la entiendes de otra manera, choca y te molesta y te rápido, me voy a ir, no voy a seguir perseverando. Y aquí es interesante porque mismo Jesús dice, aquel que persevere hasta el fin, yo le daré, Apocalipsis, yo le daré la corona de la vida. Amén. Por eso es que hay muchos que dicen, no, que yo acepté al Señor y yo soy salvo. Con eso. Yo lo que he internalizado, lo que he aprendido, hace 6 años que yo acepté al Señor como mi Salvador, y lo que yo he aprendido es de que esto es una lucha día a día. Día a día hay que arrepentirnos, día a día hay que analizarnos, día a día hay que cuando tú vayas en oración decirle, Señor, aún el pecado que me es oculto, ayúdame. ¿Y qué iglesia al que tengo que ir? La que el Espíritu Santo me lleve. Que yo tengo que seguir lo que esté trazado en la palabra, lo que está cristocéntrico. Seguir a hombres, no hombre, mujer, líder, como se llame, no tengo que seguirlo. No, y a veces que las personas, Carlos, No. se confunden con iglesia y templo. Iglesia somos nosotros. Es El templo correcto, es las es 4 correcto, paredes, que esas es 4 paredes se van a quedar aquí. Esas 4 paredes no nos van a levantar, no van a ser levantadas. Así que el hermoso templo que tenemos allí no se va con nosotros. Pero sí, todos los hermanos que están allí, nos vamos juntos. Claro que sí. Nos vamos para el cielo a morar, nos vamos con el que nos dijo que nos va a hacer morada, Claro que Como dice Edgardo va a estar en la mesa de los postres. sí. Sí, yo voy a estar en los postres. El que me quiera buscar, usted tome café, si lo hace comida, yo voy a estar Búsqueme en la los mesita de los postres que Los aquí yo postres. voy a estar. Allí voy a estar con Oná va a estar riéndose porque yo tengo mucho con Oná. Ajá, con Pedro, No, yo le quiero- con Pablo. Yo voy con Edgardo porque yo le voy a preguntar a Jonás, dime qué pescado era. Porque dice un gran pez, no dice una ballena. Lo que pasa es que todo el mundo lo vincula con una Claro, porque ballena. no, ese es el pez que nosotros conocemos como el más grande. Pero, ¿qué pescado es? Dime, Jonás. Pero internalizando todo esto, ¿qué iglesia es la que debo pertenecer? Debo de ir a una iglesia. Cuando yo acepto al Señor como mi Salvador, yo lo internalizo y es el pensar de que ha llegado mucha persona. Por eso cuando tú oyes la emisora de Radio Nueva Vida, te dice para católicos, y aquel que no asiste a ninguna iglesia. Porque ese grupo es grande. Creen en el Señor Jesucristo, tal vez hasta lo han aceptado como su Salvador, pero entonces no te pertenecen a una iglesia porque están viendo todas esas cosas, ese dimidirete, que si denominación, que si liturgia, que si yo tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, que si yo quiero ser líder tengo que ser exhortador 1, exhortador 2, predicador 1, todo esto te confunde. Pero viendo y llegando a un meollo bien importante, porque yo necesito pertenecer a una iglesia, porque yo soy una piedra que necesito ser formado. Como yo voy a ser formado es con otra piedra. Piedra con piedra, me acuerdo de tu predicación. Y de eso yo hice una lección, Sí. simple y llanamente con 2 piedras en la mano. No, y Carlos, y nosotros, hay muchas personas que hoy día dicen, no, porque yo busco a Dios a mi manera en mi casa. Es que la palabra no dice eso, la palabra dice que hay que congregarse. Es correcto. Tienes que congregarte porque el pastor la oveja tiene que ser pastoreada. Y hay personas, entonces tú llegas, tú no te congregas y tú vas, entonces tú tienes que ser pastor, tienes que ser tu oveja, tienes que ser sacerdote, tienes que ser todo en uno. Y eso no es correcto. Lo correcto es que el pastor pastorea a su oveja. Y hay muchas personas como que venimos con los llamados. Y se llaman y lastiman. Y ofenden. Y esos son el grupo de personas que la misma emisora dice, los que no asisten a ninguna iglesia.
tienes que asistir, tienes que buscarte, tienes que Tenemos que buscar de Dios. buscar de Dios. Y por eso, para analizar y concluir esta reunión que hicimos el día de hoy, este conversatorio, que llegamos de conclusión, tenemos que ir a asistir a una iglesia. Sí, es importante escuchar palabra del Señor diariamente, es importante. Por eso es que nosotros nos esforzamos subir contenido a Spotify a través de Vamos a leer Biblia. Por eso es que hacemos videos que subimos a YouTube para exponer a aquel que no lee la Biblia y que no está asistiendo a una iglesia, exponerlo a la palabra. La persona no llega a la iglesia, pues la iglesia sale a llevar la iglesia, valga la redundancia, a la persona. ¿Qué iglesia yo tengo que asistir? A una que sea cristocéntrica, que se te hace todo por la palabra, y que tú en oración, que es una conversación que tú tengas con tu Dios, no tienes que usar ningún intermediario. Tú en el lugar que tú estés, en el auto, en una cita médica, en tu casa, tú vienes y reflexionas y te pones a hablar con Él. Le dices, tú, Padre, Papacito Dios, Padre Dios, mi amigo, porque Él es tu mejor amigo, el que te va a escuchar. En tus propias palabras, tú le hablas y le dices, mira, yo sé que el tiempo es tan malo, estamos viendo de que inclusive ya no se están ni escondiendo, ni tapando, todo sale a la luz y aquí estoy yo, voy a hacer mis actividades y vamos a seguir hacia adelante. Ya estamos viendo que los tiempos se van aligerando y se están haciendo malos. Y la palabra se sigue cumpliendo. Y la palabra se sigue cumpliendo, como dice Lourdes. Pues me es menester que sí acepte al Señor como mi Salvador y que yo pertenezca a una congregación, a un templo, como bien dice David, que todos esos templos, todas esas fragmentaciones son los que componen la iglesia del Señor, que es una sola. Y quiero mencionar, porque como aquí todo, ¿verdad? Filtrado por la palabra, Hebreos 10, del 24 al 26, lo voy a leer, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que estamos, ¿verdad?, viviendo los últimos tiempos y la palabra, que es mi manual de instrucciones, me dice que yo no puedo dejar de congregarme. Eso hace. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Y como dice Carlos, que ahora mismo que no tienes que, tú vas directamente a hablar con Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, dice, lo que tú lo pidas en lo oculto a tu Padre, Él te recompensará en público. Y tú tienes acceso directamente al Padre. Cuando el velo se rascó, tenemos acceso directamente al Padre. No necesitamos intermediario por nadie, por nada. No, abogado por excelencia tenemos. Juez por excelencia tenemos. O sea, llamado Jesucristo. Que no hay pecado que Dios no perdone. Solamente, si estás escuchando, estás vivo. No, estás vivo, tienes la oportunidad. Que el único pecado que Dios no perdona es quitarte la vida y blasfemar el Espíritu Santo. Y yo te aseguro que si tú aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, vas a alcanzar misericordia. Alcanzaremos misericordia. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, no te vamos a decir que la de nosotros es la mejor, pero es la mejor. Y estamos en la iglesia Betania Octava, en la calle Campanilla, número 107, en la urbanización Rivieras de Cupey, en San Juan. Y como siempre decimos, ven tal como estás. Sí, claro que sí. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de cambiarte. Allí se te va a discipular, se te va a dar amor, se te va a dar cariño y se te va a dar dirección. Pero lo más importante es que llegues para que comiences a escuchar palabra de Dios. Lleva tu libreta para que vayas anotando todas las instrucciones que el Espíritu Santo te va a ir dando para que tu vida mejore. Porque no quiere decir que nosotros los cristianos estamos exentos ni de problemas, ni de situaciones, ni de conflictos. Lo que pasa es que lo que nos diferencia de los demás es que nosotros sabemos en quién hemos confiado. Que sabemos que aún dentro de la situación del problema, el Señor está con nosotros y que nos va a dar la victoria. Que aunque no lo veamos hoy, esa es nuestra fe. Porque ¿qué es la fe?
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos Iluminados por la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. De ninguna manera lo que aquí se proyecta en este canal es para reemplazar los cultos en tu iglesia, ni mucho menos el tiempo de estudio que tienes en tu plano personal, sino para compartir el conocimiento y experiencias que ayuden a revivir en ti ese amor por el Padre. Así que no te lo puedes perder. Suscríbete al canal, comparte y comenta tus experiencias con el Señor, al igual que algún tema que te gustaría discutir. La única ayuda que necesitamos es que le des like y compartas este video para que sirva de igual bendición para otros como lo fue para ti y para nosotros. Dios te bendiga.